por qué cuando él habló a usted sobre eso usted no me avisó? Porque yo no avisé, porque mire, Ángel, yo no sé si lo que él está diciendo es cierto o no es cierto, y son cosas que no me incumben. ¿Usted lo conoce? ¿No le incumbe? No, en ese ver no me incumbe Entonces ninguna parte. usted no se siente parte de Don Paco. Atiéndeme, no diga eso. No diga eso, porque usted ha conocido mi trayectoria en Don Paco. No diga eso. No, el problema es que la trayectoria suya Don Paco hace tiempo que viene atravesando por una situación muy delicada. Sí. Sí, mire, ¿Y por qué no me lo dijeron a mí? contra usted, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? Porque mandé, le di la misión a dos coordinadores, porque yo trabajo con pruebas, que ya las tengo todas. La misión de que obtuviesen las pruebas irrefutables de todas estas cosas que yo le voy a explicar ahora, que se vienen divulgando, comentando, diciendo sobre su conducta. Le voy a hacer una síntesis sobre ella. Empecemos por un punto. Becky Cantillo, mi esposa, asegura de que usted le dijo en una ocasión que el agente Bruno siempre estaba donde ella estaba porque estaba loco, enamorado de ella. Mentira. Póngame a Becky Cantillo de lado. Mentira. Oye, eso es mentira. Yo tuve 20 años con Becky Cantillo. Eso es mentira. No me grabé más y véanse todo en mi casa. Estoy expulsado de un pago. Terminé con todo. Usted sabe que está expulsado. Terminé con todo. Y ya, porque la mentira no va conmigo. Eso es mentira. Es mentira que usted va al pabellón con un enfermo de SIDA y el pabellón se lo da a la seguridad del Estado. Es mentira que Bruno le garantiza a usted pabellón con un enfermo de SIDA en la prisión de Caguay. Dígame si eso es mentira. Oye, mira, no me grabé más ya. Llame a Bruno y dígale que venga a detenerme. Llámelo, dígale que venga a detenernos. Esa es la costumbre suya, fíjate, la grabé. Esa es la costumbre de él, de tildar aquí a todo el mundo, la gente de la seguridad del Estado. Usted ni este coronel, o un general de brigada. Sí, debe ser un general de brigada. Cuando usted tiene tantas pruebas, esa es mi vida personal, yo nunca me he metido en la suya. De usted se dicen mil cosas. Es mentira que de usted se dicen mil cosas. Es mentira que el capitán Bruno es que le garantiza a usted la visita. Sí, usted lo dice, ¿no? Es mentira. Usted tiene que si tiene. Pensemos, Ovidio, ¿qué ha hecho Aurora con los activistas que han informado a Aurora de tu persona y de la célula Wilman Vidal Mendoza? Es bueno, mira, Aurora. No, pero que es bueno que venga con todos, no yo sola. No, ¿con quién ha dicho? ¿Quién dijo que yo dije póngamelo delante? Es lo que se hace claramente. Te dije que terminé. Yo terminé con ustedes. En mí que estoy delante. Terminé con Usted no dice ustedes. que quiere alguien que esté delante. Yo estoy delante. Ajá, dime. Como secretario, coordinador en aquel entonces de la célula Wilmar Villar Mendoza, la única célula que acontecía en Santiago de Cuba, cuando Iriade y Mayerín hicieron abrir la célula, usted se recuerda que usted conversó personalmente conmigo. Usted no recuerda que usted me dijo que esta gente todo lo que indicaba, que todo lo que parecía ser y que todo demostraba que eran agentes de la policía política. ¿Qué yo le dije eso? A mí en lo personal. Conversando aquí en la casa y ahora quieren hacer. No, pero espera un momento. Mire, espera un momento. Si yo me pongo a llevar por lo que dice esto, lo que dice usted, por favor, porque si usted supiera todo lo que yo escucho. ¿Qué dicen de usted? Yo sé todo lo que dice. ¿Qué dicen de usted? ¿Qué se dice? Pero yo me refiero, mira, en ese caso ya hablaríamos de personal. Mira, pero yo estoy tratando de no voy a seguir ya. Pero es lo personal, cosa sencilla. Cuando querían crear la célula, usted conversó conmigo. Porque usted ve que Cantillo dice eso. Dice Ovidio, dice Iriade, dice Cotis. Y mi vida personal es mía. Si yo veo un pabellón con un hombre con cáncer, con cáncer, es mi vida. Es tu vida, pero lo da Bruno, capitán de la seguridad del Estado. Vaya allí, si usted tiene poder, vaya allí. Pague el CDR y participa en la federación y no finja. O a lo mejor tú eres que eres militante del partido. Sí, puede ser. Puede ser que tú seas militante del partido. No es la primera persona que lo dice. Se conocen las personas. Porque te gusta a los buenos tildarlos de gente de la policía. Responde a lo que Ovidio te está planteando. Responde a lo que Ovidio te está planteando. Niega que dijiste que Iriade y Mayelín eran agentes. ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué? Entonces sí lo niego. No, lo dijiste. Sí lo niego. ¿Lo niega? Sí lo niego. Ovidio es un mentiroso. No sabes si Ovidio es un mentiroso. Vamos, muchachos, no me Tal vez, porque también yo he oído tantas cosas de otro lado, hacia ellos también. Como bien vieron en las imágenes anteriores, la señora Aurora Sancho Gutiérrez nos expulsó de su vivienda. No quiso responder a las serias acusaciones que sobre su conducta, ¿no? Fuimos ahí a formularle y nos expulsó.
El caso de Aurora es un caso ya bastante viejo y viene causando bastante daño a cada oposición en Santiago de Cuba, principalmente en la ciudad de Santiago de Cuba, pero sus malas influencias han afectado incluso a opositores y damas de blanco no solamente de Santiago de Cuba, sino también de Palma Soriano, Palmarito y otras regiones, ¿no? Otras partes de la provincia Santiago de Cuba. Aurora ha estado calumniando, difamando, mintiendo sobre líderes, sobre los más destacados líderes de la Unión Patriótica de Cuba. Ha formulado acusaciones de agente contra personas como Ovidio Martín Castellano, como Iriadi Hernández Aguilera, Maylin Izal Sánchez. Incluso hoy me acusó de teniente coronel de la seguridad del Estado. Imagínense ustedes. Esta señora, sin duda, las primeras confirmaciones de sus relaciones con la policía política nos llegaron a través de mujeres del movimiento de Damas de Blanco que le conocían, son vecinas, frecuentaban su vivienda y vieron, ¿no?, la estrecha relación que estaba existiendo entre Aurora Sancho y el capitán de la policía política que se hace llamar Bruno. Aurora, como una persona, ¿no?, de escasos recursos mentales, metió mucho la pata, como se dice por acá, cometió muchísimos errores y se autoincriminaba cuando trataba de justificarse. En una ocasión, por ejemplo, le planteó a esta mujer de que el capitán Bruno le había prometido llevarla a la prisión de Holguín a visitar a un delincuente común portador del VIH-Sida, con el cual estaba manteniendo una relación íntima a través de la línea telefónica. Es decir, si bien es cierto, como ella dice, que sus cuestiones personales no nos incumben, es cierto, no nos interesan las cuestiones personales de nadie, pero cuando una relación de pareja de un activista se sostiene en el gesto amable, entre comillas, de un agente de la policía política, que es quien facilita los encuentros, es obvio que ya no es un asunto personal, ya es un asunto público, ya es un asunto de traición. Nosotros fuimos con la intención, todos los aquí presentes, exceptuando a Víctor Campa, fuimos ahí con la intención de emplazarla, de exigirle explicaciones sobre una serie de acusaciones que existen en su contra. Y como se vio en las imágenes anteriores, cuando ella vio por dónde iban las cosas y sabiendo que no iba a poder justificarse, terminó expulsándonos de allá, de su vivienda. De hecho, íbamos a aplicarle ese artículo del reglamento de la Unión Patriótica de Cuba que nos permiten expulsar a una persona cuando crea tanto problema como lo que ella viene creando. Se intentó buscarle anteriormente solución a este caso. Lo intentaron Ovidio Martín Castellano e Iriadi Hernández Aguilera, y ella se negó a tener cualquier tipo de debate en presencia de testigos, de personas que estaban dispuestos a testimoniar sobre su negativo comportamiento, y entonces quedó ahí en una actitud de rebeldía de parte de ella. Sin embargo, seguía pidiéndonos el pago del teléfono, es decir, a la Unión Patriótica de Cuba, y continuamos, por no haber podido cerrar con anterioridad el caso, continuamos pagando en la línea telefónica, la misma línea telefónica con la que, si bien es cierto, hace algunos trabajitos aparentemente de oposición o divulgación, transmisión de información que tiene que ver con la oposición, también lo usa para su contacto, para sus enredos, para su chisme, ¿no?, relacionado con la labor de la policía política, encaminado a paralizar, a neutralizar tanto la Unión Patriótica de Cuba como las Damas de Blanco, que son las organizaciones serias de respeto que funcionan en esta región y que en verdad preocupan muchísimo a la dictadura de los hermanos Castro. En síntesis, tenemos muchos testigos, ¿no?, sobre su proceder, evidentemente comprometido, evidentemente en estrecha coordinación con la policía política y en particular con el agente Bruno. Tenemos testimonios, tenemos testigos, tenemos de mujeres y hombres, y tenemos acá personas de total credibilidad que son quienes llevan sobre sus hombros la principal carga de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia donde más oposición se hace hoy en día en toda Cuba,
y ella venía calumniándolo. Si bien por un lado aparentaba ser una hermana más solidaria, amable, afectuosa, a sus espaldas siempre le estaba clavando el puñal envenenado. En síntesis, Ovidio Martín Castellano primeramente e Iriade después van a explicarnos algunos elementos que nos interesa que nuestros activistas y los amigos de la causa comprendan. Por desgracia, esta labor de estar enfrentando la labor de zapa de la policía política nos ocupa muchísimo tiempo. Tenemos que estarlo haciendo muy a menudo porque estas personas causan al final más desánimo y más problemas que la misma represión bruta, que la misma prisión y que la tortura de los esbirros de la tiranía. Estas personas desaniman, desalientan y confunden a personas buenas, pero de no muy sólido conocimiento sobre lo que es capaz de hacer la dictadura y su policía política con tal de paralizar a los cubanos que quieren democracia, libertad, cambio, prosperidad, bienestar para todos los cubanos. Hoy sintetízanos, háblanos de todo, ¿no?, lo ocurrido durante los últimos meses, yo diría casi un año ya llevamos en esta situación con la señora Aurora. Hace unos instantes nos encontrábamos en casa de Aurora Sancho Gutiérrez, donde fuimos a esclarecer ciertos asuntos que vienen causando daño a la organización por un periodo de tiempo de más de un año. Esta situación, Aurora Sancho Gutiérrez se hizo partícipe de la célula Wilmar Villar Mendoza, haciéndose una activista más. En este primer instante todo parecía ser una persona realmente con deseo de luchar a favor de la democratización de Cuba, de dar su aporte, y como ya le decía, basado en el accionar que la célula Wilmar Villar Mendoza traía por ese tiempo en Santiago de Cuba, se hacía la necesidad de buscar la manera de crecer. Este crecimiento trajo consigo, había necesidades de buscar la manera de hacer otras células en derredor del lugar donde se hiciera falta, y se determina que la hermana activista de la célula, Mayelín Isá Sánchez, y su esposo Iriade Hernández Aguilera abrieran una nueva célula Laura Pollán Toledo, donde Aurora Sancho, conversando conmigo, trató de obstaculizar que esto sucediera. Me decía de que Iriades y Mayelín, mirando las situaciones por las cuales el crecimiento que se estaba trayendo, querían hacer esto por causa de que ellos eran agentes de la policía política. Que yo observara esta situación, que es todo lo que aparecía, porque de acuerdo a lo que se hablaba respecto de estos hermanos, eso era lo que había en cuestión. Yo, escuchando lo que ella me decía, por supuesto hice auxilio de observación, y sí, como necesidad primaria de la organización, que es crecer, expandir nuestra lucha, sí adoptamos y inauguramos la célula Laura Pollán Toledo en el reparto Altamira, donde en un periodo de tiempo que ya esta célula estaba funcionando, que lo venía haciendo muy bien, Aurora Sancho se me presenta diciéndome que se iba de la célula Wilmar Villar Mendoza y que se iba a ser activista de la célula Laura Pollán Toledo, por circunstancias y problemas que había tenido con activistas dentro de la célula Wilmar Villar. Esto me resultó un poco extraño, pero como no tenía los argumentos, como he dicho anteriormente, se le permitió que viniera para acá, para la célula Laura Pollán Toledo. En medio de esta circunstancia, muchos activistas que empezaron a visitar su vivienda, ya que Aurora Sancho es una señora minusválida y hace siempre permanencia constante en su hogar, le fue abriendo la puerta a muchos activistas que en medio del crecimiento, y trató siempre de buscar la manera de desanimarlo a que no continuaran
el accionar que por ese tiempo y siempre la Unión Patriótica ha venido realizando en la ciudad de Santiago de Cuba. Jóvenes que hoy se encuentran en prisión fueron completamente también vulnerados por ella, donde ella le hacía alección de que los recursos que estaban llegando a nuestra organización no estaban llegando a las manos de ellos, no estaban siendo distribuidos equitativamente como deberían de ser. Empezó a crear dificultades entonces en la célula Laura Pollán Toledo, tratando de desacreditarme a mí como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, ya en ese momento en la ciudad de Santiago de Cuba, y empezó con muchos activistas a decir cosas de mí, acusándome de agente de la policía, de ladrón de los recursos de la organización, muchas cosas que por supuesto siempre llegaban a oído mío. Cuando ya teníamos todos los argumentos para poderla enjuiciar, se presentó la problemática de nuestro hermano de contramaestre Luis Lozada, donde hubo que hacer un accionar al unísono de la Unión Patriótica de Cuba, huelga de hambre, activismo en las calles, propagandas, serie de cuestiones que no tomaron tiempo de 20 y pico de días de huelga de hambre, tensión completamente, que luego que terminamos este accionar por causa nuestra misma, de nuestro trabajo del día tras día y la situación agobiante que siempre tenemos por acá, trabajando a favor de la democratización de Cuba, pusimos a un lado la cuestión Aurora Sancho Gutiérrez, pero siguió retomando estas situaciones y trajo consigo de que ha sido de mal en peor la situación de ella. Cuando fuimos a conversar con ella, que ya iniciamos la conversación, se negó a continuar escuchándonos, no quiso realmente razonar los argumentos sólidos que tenemos para determinar con ella lo que estamos haciendo en estos momentos, de poder hacer esta acusación ante ella y ante el mundo, de que realmente lo único que ha venido haciendo es una manera eficaz de trabajar como agente de la policía política, ya que todo lo demuestra de esta manera. Es por eso que hacemos alección a esta afirmación y exponemos claramente ya que el asunto de Aurora Sancho Gutiérrez debe de quedar aquí mismo ya en tela del juicio, descubiertamente como una agente de la policía política, porque ella misma lo determinó, ella misma fue quien decidió, nos botó de su hogar y dijo que ya nosotros no teníamos que conversar nada de eso. Nos tildó en nuestras propias caras de que nosotros éramos mentirosos, que lo que le íbamos a exponer era una mentira y que ella sí tenía también por dónde justificar lo que ella venía haciendo. Ha sido utilizada, ¿no? Ha sido trabajada como otros tantos. Sí. Es difícil encontrar en Cuba a alguien que sirva a la policía política por convicción, ¿no? Conscientemente. En general son personas engañadas, manipuladas, presionadas, chantajeadas, y es el caso que nos ocupa con Aurora. Iriade, resúmenos los sucesos fundamentales de todo este caso. Sí, la señora Aurora Sancho Gutiérrez, quien hasta el día de hoy era activista de la célula Laura Pollán Toledo, que pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, venía desarrollando una serie de actividades con el propósito de empañar la imagen de la principal figura que encabezaba nuestra organización. Y como es característico, estas funciones por lo general lo realizan los agentes de la seguridad del Estado. En varias ocasiones se habló con Aurora Sancho Gutiérrez por la actitud que venía asumiendo. De hecho, influyó en muchos activistas que de forma inocente o ingenua la escuchaban por su característica de que es una persona inválida y se sensibilizaban. Un ejemplo con ella, ¿no? Con la señora Aurora Sancho Gutiérrez. Pero esta señora en los últimos tiempos venía desarrollando una serie
de encuentro con el capitán Bruno de la policía política. En una ocasión yo llego a su vivienda y ella me comunica que iba a ir a la provincia de Holguín, donde se iba a encontrar con un enfermo de SIDA que había sido trasladado para esa prisión. Yo le dije a ella que por cómo era que iba a ir, me dijo que la policía política era quien le había dicho que le iba a llevar en un auto. Yo le dije que no lo hiciera. ¿Por qué razón? Porque ella simplemente conocía a este ciudadano que estaba recluido en ese centro por vía telefónica, que ella no tenía ninguna amistad que le permitiese ir allí y ella de cierta forma involucrarse con la seguridad del Estado. Ella me dijo que sí, que ella lo iba a pensar, pero después fue a la unidad del Caguayo, donde tuvo 3 encuentros. En una ocasión, el primer encuentro que tuvo con el capitán Bruno fue en el Parque La Alameda, que la acompañó el activista de nuestra célula, Héctor Velázquez Gómez. Allí el activista Héctor Velázquez no pudo ir, lo que ellos conversaron, pero sí tuvieron alrededor de 2 horas conversando en el parque. Ella sí me lo informa de que ella se había reunido después del encuentro que había tenido con el capitán de la policía política, y que era para que intercediera para que trasladaran a este señor que había sido trasladado nuevamente para la prisión El Caguayo, acá en Santiago de Cuba. Pero esto no quedó ahí. Un día abajo, como a las 11 de la noche, y la activista y dama de blanco Solange me dice: no llegue a Casa Aurora porque ahí está Bruno. A mí me llamó mucho la atención porque ya era pasada las 11 de la noche y tuve que irme porque demoraba mucho tiempo y me fui. En otra oportunidad también la puerta estaba cerrada y me dice: no, ella está reunida en casa de su yerna, que es al frente, con el oficial Bruno. Entonces eso sí me llamó mucho la atención, que ella viniera tan seguidamente reuniéndose con este oficial, si ya no había ningún motivo, porque el prisionero, que según ella había llegado a conversar con el oficial Bruno, ya había sido trasladado. No había algo que la atara a ello, ¿no? Después nos informaron que la policía política le propuso un auto para que la llevara a la prisión, donde en varias ocasiones ha visitado a este prisionero, que según después confirmamos con algunos presos allí y otras personas que muy cercana a ella mantiene relaciones sentimentales con este prisionero. Esta situación, ¿no?, de estos encuentros constantes de Aurora Sánchez Gutiérrez con el capitán Bruno de la policía política tienen una muy sencilla explicación. Estos presos del Caguayo, de la prisión para enfermos de VIH-Sida, comienzan llamando a la oposición para denunciar arbitrariedades que allí ocurrían. Y como los teléfonos fijos que se estaban usando para monitorear todas estas violaciones eran el de Maximiliano Sánchez Pereira y el de Aurora Sánchez Gutiérrez, pues estos presos contactan con ella y uno de ellos termina estableciendo una relación ya de tipo sentimental con la señora Aurora. Y la señora Aurora se la tomó tan a pecho que decidió negociar por su cuenta una serie de cosas con la policía política a cambio de que le facilitasen beneficios, comodidades al preso con el que empezaba su relación, y a cambio de que le permitiesen visitarlo e incluso tener visitas matrimoniales. De ahí es donde viene toda la labor de la policía política, que es muy lista, muy hábil para conseguir lo que quiere. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que ya los presos apenas denuncian, de hecho casi nada denuncian de lo que allí venía ocurriendo, de los abusos y malos tratos, muy pocas cosas salen. Es decir, la policía política se la arregló para obtener una aliada que le ayudase a sembrar chisme, cizaña, a enemistar a activistas y a calumniar a líderes, y por el otro lado para que se acabase el flujo de información de los abusos que constantemente venían ocurriendo en dicho centro penitenciario. Una cuestión de relación íntima terminó siendo la causa fundamental para que la policía política terminase utilizando, paralizando, usando a personas que de una u otra manera son
adversarios, son contrarios al régimen imperante de nuestra patria. Cualquier opinión del hermano del Cristo o de Campa o de Carlos, que allí estuvieron también, pueden vertirla. Bueno, yo quería decir a modo de resumen sobre toda esta situación. Me llamo José Antonio López Piña, que todo este tipo de actividades por parte de esta ciudadana que algún día quiso estar en una institución o una organización como la UNPACU, que simplemente es la causa de todo un pueblo, lo único que hace es tratar de lacerar el trabajo que se viene haciendo para que esta Cuba sea libre, y lo único que ha hecho es una vez más hacerle el juego a la policía política, que siempre está pendiente a las dificultades mínimas para poder penetrarte. Por eso yo pienso que una vez más hemos hecho lo que hace cualquier patriota con deseo de liberar esta patria llena de tiranía. Las personas que no reúnan las condiciones, que no estén verdaderamente identificadas con la lucha que llevamos a diario, simplemente no hay que separarla de la fila de la Unión Patriótica de Cuba deshonrosamente. Bueno, me llamo Carlos Olivas Rivarí, soy secretario de la célula José María Heredia, y estuve allí con los compañeros, y creo que ante esta situación que se le ha dado a Aurora y esta persona que fue a hacer ese tipo de comentario a su casa, un comentario muy grave que cae en perjuicio de la organización, lo más correcto era analizar. Y realmente lo que pude apreciar fue que ella no enfrentó las acusaciones que se le estaban haciendo, y el que no la debe no la teme, y por supuesto rehusó a enfrentarnos, ¿no? Ya cuando se le plantearon los argumentos, pues lo más fácil fue decir de que ella no tenía nada que hablar, y entonces enjuiciarla hasta que el coordinador ejecutivo José Aniel Berata, teniente coronel de la seguridad del Estado, que es el viaje también, no sé si Ovidio cogió lo suyo también, ¿no? Y entonces creo que en lo personal estas cosas me causan tristeza, ¿no? Porque realmente uno está dispuesto a todo en esta causa, y realmente no quisiéramos tener a nuestro lado personas que realmente no estén bien definidas en esto. Bueno, en mi opinión particular acerca del caso que nos daña aquí, creo que ella no encontró, no tenía defensa allí. Desde que llegamos, lo que hizo fue defenderse, ¿no? Pero sin ningún tipo de argumento sólido, porque lo que pude observar en ella es de que es culpable. Ella está claramente colaborando con la policía política. Pienso que un buen opositor que se respete no acepta comentarios en contra de los líderes de su organización, y fue lo que ella hizo. Y yo pienso que ella no reúne los requisitos necesarios para pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba. Si se está dedicando a crear cizaña y a dividir, pienso que la decisión que tomó la directiva de la Unión Patriótica de Cuba es la correcta.